Ok, entonces, les estaba diciendo en términos de organización, para que ustedes tengan dos ayudantías sobre este tema que estamos viendo ahora, una este viernes y una sería el próximo viernes. Entonces, nos queda como fecha libre para hacer el control recuperativo el jueves 1 de julio, y como fecha de entrega de la tarea recuperativa va a ser el 6 de julio, que es como el último día posible. Y ustedes tienen la pauta subida en módulos, así que vayan a revisar. Y si tienen dudas o sea, reclamo, cosas de la corrección, me escriben. Con respecto a la pauta, me dicen, ¿por qué yo tengo aquí hasta estos puntos? Bla, bla, bla. Examen. Sí, hay un examen que en realidad no es un examen, es un control, entre comillas, un último control, pero donde no hay posibilidad, o sea, las notas de los controles se saca con el promedio de, los mejores, de las mejores 3 notas, ¿ok? Entonces, ustedes ya han hecho 3, pueden, si quieren, hacer un cuarto, pero es opcional. Mientras que el control final, o sea, lo que tú llamas examen, es constancia en fecha de examen, es verdad, pero no es un examen en el sentido que cuenta tanto cuanto un control, y es como un control solo sobre la última parte del curso, que sería esto que estamos viendo ahora, o sea, crecimiento. ¿Se entiende? Entonces sí, hay una evaluación final, llamémosla, como habíamos dicho, está en el programa, en fecha de examen que decide la escuela, esto quiero decirle, que sería el 13 de julio. Le escribo así, que va a ser como una modalidad control y va a ser sobre el último tópico. Entonces, después le mando el temario, apenas terminamos bien, ¿verdad? Crecimiento. No le voy a pedir de ir a revisar cosas que hemos visto hasta el control número 3. ¿Se entiende? Profe, ya te valdría un 15%, ¿no es cierto? ¿Cuánto habíamos dicho? ¿15%? O sea, no me acuerdo más, porque cada Me parece que sí, porque los controles valen 60%. Las tareas creo que valían 25% entre todas, sí, y ahí tendríamos un 85%, entonces faltaría el 15%, que sería el examen. ya, perfecto. Entonces así es. Yo, pero lo debería haber tenido escrito. Ups, perdón, tenía una cosa abierta que son las evaluaciones. Veré que se lo muestro porque esto es como lo habíamos establecido desde el principio, simplemente que yo no me acuerdo. Entonces, si uno va en programa, eh, aquí está, ok, estas eran las fechas que después han sido cambiando, bueno. Constanza, sí, tú tienes examen de finanza que a la 11:30 y este control, o sea, ahora déjeme chequear porque no es normal, o sea, si nosotros tenemos un calendario de exámenes, entonces yo no lo sé a qué hora es, porque justamente para evitar tope está establecido a nivel de la escuela. Entonces, tiene razón, Joaquín, es el 15%. Entonces, un poquito menos de un control, en realidad. Tiene razón, Joaquín. Yo dije 20, no es 15, se me había olvidado. ¿Ok? Aquí en la evaluación se había decidido cómo funcionaba la tarea, la evaluación, ¿verdad? Entonces, el último control vale el 15%. El último control, esta evaluación. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Confirmo lo que decía Joaquín, que está correcto, yo me acordaba mal. 15%. ¿Ok? Y fecha de examen, fecha de examen, o sea, horario del control, del control en fecha de examen. Eh, yo debería tener, Constanza, ustedes no tienen una lista de examen porque yo lo debería tener en realidad. Nosotros tenemos un coso de exámenes. Déjame chequear un segundo. Se lo escribo, te lo puedo escribir. O sea, no debería ser posible que hayan tope porque estos exámenes lo establecen a nivel de la escuela. Entonces, si te dijeron que tienen examen de finanzas a las 11:30,
significa que nosotros, entre comillas, este examen de macro está programado para otro horario. Entonces, no estoy segura que el horario de clase. ¿Por qué? Porque, repito, no lo elijo yo. No, me dan un segundo, lo voy a probar em, Profe, yo sí. encontré el calendario de exámenes. Ah, perfecto. ¿Qué dice? Sale el martes 13 a las 17 horas. 17. Ah, ya, entonces estamos en la tarde. Ok. Constanza, ¿estamos ok? Entonces, gracias. No vi el nombre, por fin, perdón, no te No quería. me importa. Rubén, gracias Rubén. Entonces, esta evaluación final, que tengo que haber recibido este calendario. Entonces, esta evaluación final es el 13 de julio a las 17 horas y va a durar como los controles. Yo les di la última vez 2 horas, va a ser 2 horas. Probablemente va a ser necesario menos tiempo, pero esto será. ¿Ok? ¿Estamos todo ok? Gracias, Rubén. Gracias, sí, sí. Yo en todo caso también ahora cuando le envío el correo con el resumen de la nota que tengo hasta ahora, la exigencia del control número 3, pero repito, de 50%, le adjunto también esto último información de calendario. Así estamos todos al tanto de toda la organización. Eso, entonces vayan a revisar su evaluación y si con la pauta, si tienen duda, entiendo que, o sea, la pauta la han revisado con Eduardo, o sea, el control lo han revisado con Eduardo de manera que debería quedarle claro, si queda alguna duda me dicen, por supuesto, estamos aquí por esto. Y si no, o sea, pueden usar el respaldo de la pauta para considerar cómo están asignados los puntos o si hay dudas sobre la corrección. Si con esto estamos bien, o si tienen alguna otra duda, pregunta, me dicen. Si no, volvería a ver las cosas que estamos viendo en el Profe, video. yo Sí, tengo dime, una duda. Rubén. Es que a mí me salían mis comentarios desde un principio y tenía, si mal no recuerdo, 23 puntos. No, 25 por ahí. Y a la tarde, que fue ayer, se me dice que me llega la notificación en Canvas que mi calificación fue cambiada con los Ah, mismos comentarios y me bajaron el puntaje. porque la corrección se hizo en 2 fases. Primero pasó Eduardo y después pasé yo. Ya, 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 ya. Entonces hay que ir a ver, a esperar hasta el final, porque yo quise ser un poquito más exigente en términos de la asignación, en particular de los puntos sobre el ejercicio de El 2 fue las. el que bajó. Sí, Me bajó 4 puntos. exactamente. ¿Por qué? Porque se pedía demostrar, en particular, la pregunta, bueno, la primera pregunta era usar el modelo ISLM y por allá bueno, normalmente no hubo problema. La pregunta número 2, normalmente hubo problemas en el sentido que no se entendía, no sé si este es tu caso, ahora no me acuerdo con el nombre, pero no se entendía en la pauta, entonces espere que se lo muestro. Lo que a mí no me queda claro es que cuando ustedes hacían el gráfico era el mismo entre la pregunta A y la pregunta B. Entonces, para mí no era claro mostrar la diferencia, que era que tenían que haber subido, como suben los precios, entonces la curva LM se desplaza. Si estos desplazamientos de la LM no se veía, entonces yo saqué puntos. Mientras que Eduardo fue más generoso con ustedes, pero yo quise ser más pesada. Entonces, ¿dónde está aquí? Control con la pauta. No sé si se entiende mi punto. Sí, sí, Entonces, sí. ya, perfecto. Okay. ¿Y esto por qué? Porque además el ejercicio era una sola versión. Y entonces la parte de la pauta que a mí no me convence
que ustedes estaban entendiendo. O sea, si ustedes me muestran simplemente el resultado numérico y y falta el gráfico, y no me lo dicen en palabra, porque podrían haberlo dicho en palabra, pero muchos, no sé, repito, quizás en tu caso, mostraban un punto B y un punto C que era el mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo entender cuál es la diferencia entre una tasa de interés a 5% o a 7.6% o 7.6% si no me dicen nada y no me muestran el gráfico? Puesto que era relativamente fácil, en términos de cálculo no había mucho, entonces yo quise decir, no, aquí falta algo, ¿ok? Entonces, efectivamente, esta cuestión de Canva, lo siento de esto, decepción, porque habría tenido que poner oculta la cosa desde el principio, de manera que tú no ibas a ver que era 25 y después bajó. Pero amén, entiendo la decepción, pero esta es la razón, sí, puedo justificar esta es la razón. ¿Ok? Pero que Profe. Sí, profe. ya, súper. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Profe, yo quería preguntar algo cortito. Lo que pasa es que en el último control Sí. lo empecé y tuve que llevar a mi perro al veterinario en urgencia porque se tragó algo que casi lo mató. Entonces dejé de hacer el control y he entendido que la nota se podía eliminar un control. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, así es. Entonces, mire, le voy a enviar un anuncio para recordar todo esto. Hay un Ya, control recuperativo cuya fecha creo que tiene que ser el 1 de julio, que sería el próximo jueves, o sea, no el próximo jueves, el jueves de la semana siguiente. En el 1 de julio, porque así ustedes pueden tener 2 ayudantías, el viernes la dejamos para la ayudantía. En este control significa que ustedes así tendrían 4 y yo calculo el promedio con las mejores 3 notas. Entonces, si tú en el 3 tienes un 1, se elimina. O ya. o 2, lo que sea. Y hay que rendir el recuperativo para poder tener la nota eliminada. Entonces, Exacto, exacto. perfecto. Muchas Exactamente, gracias. de nada. Y también para las tareas va a haber una entrega de tarea recuperativa opcional, último día de clase, que elimina, entonces de nuevo, si ustedes tienen tres tareas, calculo el promedio con las 3 notas que tengo. Si ustedes tienen 4 tareas, notas de tarea, yo calculo el promedio con las 3 mejores notas de las 4. Mismo mecanismo. Ok, entonces, si estamos bien. Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿Qué contenidos va a evaluar en el control recuperativo? El control recuperativo va a ser, va a ser mitad, o sea, va a ser parte de lo que entró, como lo que entró en el control 3, ¿ok? Pero con un poquito más de lo que vemos ahora que estamos viendo de crecimiento, pero hasta, entonces, si el control, normalmente yo cierro una semana antes, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto en el video que le subí el 17, ¿verdad? Lo que vemos hoy y lo que vemos el próximo, en el próximo video. Es de estas cosas, de lo que vemos en estas 3 sesiones, le puedo preguntar algo en el control recuperativo. O sea, lo que vamos a ver el 29, no, porque el 29 es muy encima. ¿Se entiende? Pero entonces le mando el temario cuando termino, exacto de lo que entra en el control recuperativo. Entonces va a entrar la parte de Phillips para entendernos, o sea, curva de Phillips, tasa de desempleo de mediano plazo, esta cuestión así. Y una parte del control va a ser sobre esto que vemos entre hoy, el jueves, y el jueves pasado en el video. ¿Se entiende, Rodrigo? Pero se lo tengo que escribir de manera explícita, con un anuncio, etcétera, para que sepan. Bien. Entiendo, muchas gracias, profe. Súper, perfecto. Em, misma cosa, la tarea recuperativa que va a ser para entrega el 6, es que entonces le voy a dar con un poquito más de una semana de tiempo para que la hagan. Va a ser básicamente sobre la última cosa que hemos visto, entonces va a ser algo sobre crecimiento, sobre este tópico, ¿ok? Básicamente.
Ok, ahora, yo imagino, no sé, espero que tuvieron un buen fin de semana largo, pues además va a venir otro, lo que siempre está bienvenido. Y espero, se me olvidó de chequear, de ver cuántas visiones tiene el video, así que espero que lo vieron. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Yo pensé que se me olvidó de mostrarle una cosa que le voy a mostrar al tiro. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. O sea, no hay que dice haya mucho que te preguntar, en el sentido que era más bien una introducción, ¿ok? Sobre algunos hechos de crecimiento. Así que, no sé, pero si hay alguna duda, estamos aquí para resolverla. Yo aquí, en todo caso, le quería mostrar una cosa que se me olvidó de mostrarle en el video. Así que me dicen, ¿se vea bastante bien la pantalla? ¿Estamos bien? ¿Se ve? ¿Ven lo que estemos? Sí. Ya, súper. Sí, profe. Ya, súper. Ok, entonces yo quería ver con ustedes un poco de, solamente también para estar segura que estamos entendiendo y que podamos usar o leer gráfico y seguir un poco si ustedes tienen que leer un artículo o algún material que no sea estrictamente el texto, okay, el manual. Okay, entonces, ¿qué hemos visto? En términos de lo que tienen entre lámina y ¿cómo se llama? Y slides. Bueno, hemos visto un poco de contabilidad, de descripción de crecimiento, etc. Lo que yo lo que le quería mostrar ahora es la siguiente cosa. Si ustedes ven un gráfico tipo lo que tenía en la lámina que está sacado del mismo paper, ¿ok? Lo que les estoy mostrando antes. Entonces, para decir, este gráfico está sacado del mismo paper que les estoy mostrando ahora, ¿ok? Entonces, yo tengo dos gráficos aquí. Lo que, después, perdón, déjeme llegar a mostrárselo. ¿Dónde está? Este, ¿ok? Que así se ve un poco más grande. En este gráfico nosotros que habíamos visto simplemente aquí años, tiempo, y le mostraba población y PIB, ¿ok? PIB per cápita, pero aquí era un index, ¿ok? Un índice, no nos decía mucho. Lo que le quiero mostrar ahora acá era un gráfico donde es mucho más común encontrar una representación del PIB per cápita de esta manera, ¿ok? Entonces, aquí ustedes que leen GDP per person, PIB per cápita, estamos hablando de Estados Unidos. Bueno, aquí llegamos a 2010, creo como dato, ok, este paper es del 2015, perdón, 2014, no, me equivoqué, los datos son hasta el 2014, ok, y lo que le quiero decir, quiero que estemos de acuerdo es, ¿qué está escrito aquí arriba? O sea, ¿qué tipo de representación ven acá? Okay, si yo miro la escala, yo aquí tengo 2, 4, 2000, 4000, aquí llego a tener 8000 y después 16 y después 32. Se dan cuenta que lo que tengo escrito aquí en esta escala claramente no es una escala lineal, ¿ok? Porque si no debería tener la misma distancia y aquí estoy pasando de 2 a 4000, de 4000 a 8000, el doble. ¿Están de acuerdo conmigo que cuando yo veo algo escrito con esto, representación gráfica, tengo que entender que lo que está aquí no es una escala lineal, sino que lo que esto está usando es una escala logarítmica? ¿Sí? Punto primero. Sí. Ok, perfecto. Punto segundo, claramente cuando cuando queremos comparar PIB a lo largo de años, como hemos visto en el modelo ISLM, cuando hablábamos de la curva IS, yo les decía, estas variables que entran en la IS, Y, producción, consumo, inversión, son todas variables reales, que significa que yo no estoy considerando, por ejemplo, un año base, entonces esto son dólares del 2009, básicamente, ¿ok? Entonces, como siempre, uno, son variables reales, dos, lo que significa que son dólares de un año base, y en particular aquí yo veo una escala
aquí lo que leo es una escala en donde lo que leo es un log, ¿ok? Entonces una escala logarítmica. Ahora, ¿por qué esto me está diciendo 2% por año? La azul son los datos. La roja, la línea roja segmentada, le está diciendo si yo considero una aproximación lineal de estos datos, ¿ok? Y, o sea, ¿qué significa? Estoy haciendo un fit de una recta con pendiente constante. Lo que yo puedo ver, ¿ok? Es que efectivamente hay momentos en los cuales los datos están un poquito por arriba, un poquito por abajo. Esto me permite de ver al ojo ya cuando es que estoy en situaciones de expansión o recesión. Ahora, ¿qué es este 2% per year? ¿Entienden lo que le está contando acá? ¿Lo que le están diciendo acá, por ejemplo? ¿A qué se refiere con eso? Sí. La tasa de crecimiento promedio, ¿no? ¿Promedio qué significa? O sea, ¿cuál es el promedio acá? Visualmente es la pendiente La línea roja roja. segmentada. Perfecto, ok. Entonces estamos todos en línea con esto. O sea, están de acuerdo conmigo que cuando yo tengo una escala logarítmica y tengo, entonces, los datos claramente no tienen una pendiente constante, está la cuestión azul, ¿ok? Pero puedo hacer el fit de una... de estos datos, y cuando miro la línea segmentada roja, como justamente nos dice Joaquín, esta línea tiene una pendiente constante, ¿verdad? Y esta pendiente constante me está diciendo que vale el 2%, vale el 2%, y esta entonces la tasa de crecimiento promedio, porque es lo que yo veo de esta línea roja, ¿ok? Entonces, justo para estar seguros al 100%, ¿ok? Está aquí abajo en mi imitación del gráfico. Ok, entonces, justo para estar seguro al 100%, ¿por qué la pendiente constante? ¿Por qué esta línea segmentada roja con una pendiente constante me está representando una tasa de crecimiento constante? Porque, entonces, una vez más, si yo defino G de Y como la tasa de crecimiento, entonces la definición de tasa de crecimiento es simplemente cómo cambia la variable Y minúscula, ¿verdad? Entre T más 1 y T. ¿Ok? Entonces, si yo esto lo reescribo como 1 más, o sea, G de Y es YT dividido YT, perdón, YT más 1 dividido YT menos 1, o y 1 más G de Y es igual al cociente. Si yo aplico log, a la izquierda y a la derecha el igual, me quedo con aplico log y además aplico la aproximación, que log de 1 más una tasa, o sea, un número chico, lo aproximo con el valor de la misma tasa, me queda como G de Y igual log de un cociente, o sea, por propiedad del logaritmo, log de YT más 1 menos log de YT. ¿Ok? Básicamente es este delta acá, o sea, en cada momento si yo hago la diferencia entre dos puntos de la línea roja, no sé si alcanzan, quizá mi gráfico es demasiado chico, ¿eh? Lo hago como esta versión, esta parte vertical es el log de Y en cada punto, YT menos 1 menos log de YT, ¿ok? El delta, la variación. Aquí, aquí abajo tenemos Profe, un año, ¿sí? era T-1, ¿no es cierto? O sea, yo aquí estoy escribiendo cada vez, perdone que me escribo mal. Esto es YT más 1 menos T, ¿ok? Entonces, ustedes, aquí la idea, ¿cómo es por cada T? Estoy diciendo que porque pues estamos diciendo justamente que constante. Yo esto si es igual por cada T, puedo escribir también esto. Va a ser siempre igual. ¿Se entiende? Sí, pero me refería a la que está al final, en el logaritmo, Ah, es siempre donde T más dice... 1. Sí, perdón, Ya, se lee mal. ya. Sí. Quizá que el amarillo no es el color perfecto. Log de Y T más 1 menos log de YT. Esta es la diferencia entre, o sea, dejémoslo más grande por cada punto,
esto podría ser este punto menos lo que yo leo, acá. ¿Ok? Esto simplemente cada vez es la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, es la distancia vertical. Y lo que tengo aquí en el eje de la Y, perdón, en el eje de la abscisa, es siempre un año, ¿ok? Entonces aquí tenían, no sé, podemos empezar del 1980, después tendrán 81, 82, 83, etc. ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo aquí es siempre 1. el delta es siempre un año. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de nuevo, a lo que me muestra este gráfico, una vez que yo digo, ok, la pendiente de esta línea roja segmentada que me hace el fit de los datos me indica un crecimiento, decimos, en promedio, o sea, del fit de los datos del 2%. Cuando yo tengo la línea azul por arriba, o sea, que significa que por arriba significa con una pendiente mayor de lo que yo veo en la roja segmentada. Entonces, por ejemplo, en este momento, en esta parte que le estoy mostrando con el cursor, claramente ven que la pendiente aquí es mayor de la pendiente roja segmentada. O sea, alrededor de 1880 están creciendo más que el 2% anual. ¿Ok? Y cuando tengo una pendiente, una línea más, los datos con pendiente más baja, significa que estoy creciendo, pero menos del 2. Y además el gráfico aquí me muestra, bueno, cuando el nivel baja de un año a otro, estamos con tasa de crecimiento negativa, pero bueno, aquí estamos alrededor de la guerra, así que, y esto es la reconstrucción post, o o sea, la expansión ligada a la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ven esto tramo en el cual la pendiente es mucho mayor que el 2%, que la de la roja, ¿verdad? Y después de la segunda mitad del siglo XX, ¿qué estaba diciendo? Estamos alrededor, bien en línea con este crecimiento promedio del 2% por año. ¿Ok? ¿Se entiende entonces cómo se interpreta un gráfico de este tipo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ok con esto? Si estamos ok con esto, yo ahora continúo poniéndole ahora un poquito más, tenemos que ponerle un poquito más de formalización para justamente poder ver de qué depende o cómo podemos nosotros explicar esta evolución en particular, vamos a hablar siempre de PIB per cápita, o sea, cómo podemos explicar esto, variaciones de crecimiento. Entonces, justamente una cosa que vamos a ver ahora es, por ejemplo, cómo podemos racionalizar o explicar a través de nuestro modelo una cosa de este tipo. El efecto de una guerra y efecto de la destrucción y reconstrucción o del esfuerzo productivo que acompañó estos años. ¿Okay? Ya, entonces, si yo parto, volvemos entonces a ponerle, como les decía, un poquito más de formalización y tenemos que hablar de lo que es entonces la función de producción. Cuando yo le hablo de función de producción, imagino que ya le hablo de algo que ustedes conocen. O sea, la idea es, aquí yo tengo que volver un poco, si quieren, a la definición de PIB, no del punto de vista de la suma de la componente de la demanda, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, nosotros hemos dado tres definiciones, del PIB. Cuando yo le decía producción igual consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Esta es la curva IS, ¿verdad? Esta es la definición del PIB desde el punto de vista de la demanda, de la suma de las componentes de la demanda. Una otra manera de definir el PIB es diciendo el PIB es dado por la suma de las rentas de los factores productivos
en una economía en un cierto tiempo, que es un año. Ahora, ¿cuáles son los factores productivos? Si yo le pregunto factores productivos, ¿qué le viene en la cabeza? Aparte que aquí lo tienen escrito, entonces simplemente K, L, ¿quién son? Trabajo y capital. Ok, aquí tenemos solo dos factores productivos, capital físico y trabajo. En realidad, nosotros podemos pensar a otros factores productivos. ¿Tienes idea de otros factores productivos? ¿Han visto en otro ramo, por ejemplo? Yo podría decir, ok, tengo capital físico, que significa toda la maquinaria, instalaciones física, ¿verdad? Entonces, puede ser la infraestructura también, todo esto entra dentro acá. L, bueno, factor trabajo, entonces, ¿cuánta gente trabaja? ¿Por cuántas horas a la semana? Aquí dentro podríamos pensar que son totales de horas trabajadas, entonces, ¿cuánta gente y cuánta hora trabaja, por ejemplo, de capital físico? ¿Se le ocurre otro factor productivo? Algo que normalmente los economistas olvidan y que pero siempre debes de más y más hay que considerar, o sea, hay que considerar sí o sí, porque si no, porque estamos llegando a tener impactos no sustentables. Entonces, por lo menos se podría pensar, no sé si se le ocurre algo tipo recursos naturales. Entonces, aquí dentro podría ser eh, a partir de cosas como tierras, ¿ok? O sea, extensión de tierra útil, recursos naturales pueden ser materias primeras, que pero se sacan como recursos naturales, metales, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Ok. o sea, por mi parte sí. Ok, perfecto. Ya por lo menos yo entiendo que silencio significa ok, o sea, si no, me lo deberían decir. Y otra cosa que aquí no está escrita de manera explícita, pero que sí se podría poner, es algo que represente, por ejemplo, el nivel de conocimiento o, si quieren, decímoslo, llamámoslo así por ahora porque vamos a usar esta notación. Esto podría ser nivel de tecnología slash, llamémoslo, Profe, puede ser el capital intelectual. perfecto. También puede ser capital intelectual. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo interpretamos? O sea, no sé si me puede dar un ejemplo de qué es el capital intelectual para que todos estemos de acuerdo. Como profesionales capacitados para, como que tienen los conocimientos, o todos los conocimientos para, para trabajar en una empresa, Ya, pero que tienen perfecto. todas las capacidades para. Perfecto, ok, entonces, por ejemplo, una posibilidad entonces esto sería un poco diferente de lo que le estoy poniendo acá, ¿ve? Porque esto, tecnología o nivel de conocimiento no es específico de los trabajadores, que el ejemplo al cual se estaba refiriendo, Ignacia, por favor, no mire el nombre. Sí, 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 profe. perfecto. No es la cosa a la cual se está refiriendo Ignacia, pero se entiende este A, ¿qué es? ¿Ok? Entonces podría decir que este A cambia cuando parte Internet, ¿ok? O la revolución, entre comillas, o la adopción masiva de la tecnología de información, podría representarlo dentro A. Lo que dice Ignacia es un poco diferente porque es algo que afectaría, nos afecta en particular, afecta L, ¿ok? Entonces, típicamente la manera de representarlo podría ser la siguiente. Más que escribir L, yo aquí le podría escribir H, donde H representa, por ejemplo, el nivel de capital humano, ¿ok? Entonces, este capital humano significa que después yo, por ejemplo, tengo que representar cómo el factor trabajo, o sea, esta es una versión súper general, esto podría decir que capital humano,
¿ok? Y esto me puede impactar o afectar la productividad del factor trabajo. Entonces, yo debería escribir algo de este tipo, por ejemplo. Tengo cuánta hora trabajamos en total, L, este es el factor trabajo, ¿ok? Pero lo que dice Ignacia es que este es el capital, podemos llamarlo capital humano, en el sentido que afecta, lo dejo escrito abajo, afecta la productividad del factor trabajo nomás, ¿ok? No es como A, que podría, aquí como está escrito, podría afectar todo, o sea, no sabemos, como les decía, les daba un ejemplo un poco diferente, ¿ok? Entonces, efectivamente, podemos pensar a todo lo que afecta el nivel, por ejemplo, como decía Ignacio, Profe, el nivel de educación, sí, H no podría estar como dentro de L. Por ejemplo, si aumenta igual el capital humano, ¿aumentaría L o no? sí, puede. Es que simplemente tenemos, lo dejo aquí escrito separado porque hay que ver esto cómo interactúan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, podemos llamar trabajo efectivo el total, donde podría ser una cosa tipo H por L, pero esto ya una forma, le estoy diciendo que esto es el factor trabajo total, donde es cuánta hora trabajo, y aquí tengo algo que me represente el nivel de capacitación o educación, qué sé yo, de los trabajadores en promedio. Pero yo aquí ya le estoy dando una forma. Te ves, le estoy diciendo que entra así que se multiplica. Entonces, a priori, yo no sé cómo entra. Podría entrar, no es dicho que tenga esta, o sea, tengo que ir a justificar por qué lo pongo que entra así con esta forma funcional y no de otra manera. ¿Se entiende? Pero sí, tiene razón, es algo que normalmente representamos como que afecta o más bien podríamos decir que el factor trabajo total, trabajo efectivo, viene de, bueno, cuántas horas se trabajan, pero con qué calidad de horas tenemos. Entonces algo como que esta calidad la representaría con este H. Pero cómo entra, si entra así, si entra como exponente, no lo sé. Esto tenemos que verlo. ¿Se entiende, Joaquín? Pero sí, tiene razón. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí. Ya, perfecto. Y justamente no estoy segura que alcancemos porque tenemos que ir por etapa, pero ojalá llegamos a ver una versión de modelo en la cual yo también tengo una acumulación de capital humano, ¿ok? Entonces, primero nosotros vamos a... entonces, esto, como les decía, son todo varias cosas que se nos podrían ocurrir, ¿ok? Como factor productivo. Y entonces, de todo esto, en realidad nosotros tenemos que ir poquito a poquito. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es una versión bastante simple, en la cual los únicos dos factores productivos, entonces, etapa 1, vamos a tener solo capital físico y factor trabajo así L, a seca, o sea, puramente tipo horas trabajadas. En la versión número 2, vamos a introducir un concepto de tecnología, por lo cual vamos a tener en realidad tecnología, capital físico y factor trabajo. Y además vamos a hacer una hipótesis muy especial, por lo cual vamos a tener en realidad K y de otro lado AL, que significa que la tecnología me va a afectar directamente solamente, por ejemplo, el factor trabajo. Y ojalá lleguemos a la tercera versión en la cual también vamos a tener K y H, donde H va a ser el capital humano, de lo cual hablaba Ignacia. Pero sobre esto no estoy segura si alcancemos, vamos a alcanzar. Lo que sí tenemos que ver sí o sí son la 1 y la 2. Ojalá lleguemos a 3. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, de todo esto, ahora, como les decía, vamos con la versión 1. Vamos a hablar solamente de capital físico y de factor trabajo. Ahora, una vez que hemos dicho que entonces, básicamente lo que le tenía escrito aquí en azulito al principio, si yo tengo esta hipótesis, que tengo solo dos factores productivos, ¿ok? Entonces,
Déjenme ir a otra lámina. No, ya aquí es mucho. Voy a juntar otra lámina. Entonces estábamos diciendo, vamos con la hipótesis, estamos en el caso 1, voy a tener solo factor de capital y factor trabajo. Entonces voy a representar la producción como una función de estos dos factores productivos que he definido. Ahora, lo que tenemos que hacer es darle un mínimo de caracterización a este F mayúsculo, ¿ok? Entonces, en términos de el estudio del modelo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Entonces, nosotros aquí, ¿de qué hablamos? De un modelo, lo que vamos a estudiar es el modelo de crecimiento de Solow, ¿ok? En este caso, nos vamos a, entonces, limitar a una serie de hipótesis sobre la forma, esta función f, ¿ok? No es que les digo que no se puede trabajar con otra hipótesis, de hecho sí se puede, pero por ahora nosotros vamos a hacer, y en este modelo de Solow siempre se hace en esta hipótesis sobre la función de producción f, ¿ok? Pero no es que significa que no hay manera de trabajar y de pensar a otras cosas, pero por ahora vamos con esta hipótesis, que serían el hecho que consideramos rendimientos a escala constantes, ¿ok? Y ahora veamos qué significa. Normalmente deberían saberlo, pero vamos a chequear. Y la otra hipótesis va a ser que las productividades marginales de los factores son positivas, pero decrecientes. Podemos traducir en fórmula, entre comillas, lo que le estoy escribiendo aquí, en la hipótesis, estas dos hipótesis sobre la función f. ¿Cómo lo represento yo el hecho que está en una función con rendimiento a escala constante? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Profe, que era fact, ¿Perdón? que era fact antes de decreciente, en el último punto de la hipótesis. Perdón, discúlpame. La hipótesis es productividades marginales de los factores, de ambos factores productivos, o sea, de capital y de trabajo, son positivas, pero decrecientes. ¿Cómo se representa? Si quiere, partimos de la segunda. ¿Qué es la productividad marginal del capital? ¿Qué significa productividad marginal? Ustedes ya la han estudiado en miles de versiones, no sé, sí, miles de versiones, tienen que haberlo visto. No es como la productividad acumulada, sino que es lo contrario, es como lo que se hace, lo que se puede hacer en el momento. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, ¿ok? Entonces, la función de yo tengo una empresa donde esta función de producción, la empresa está compuesta por dos personas trabajando y tengo una computadora. Esta es mi empresa. Esta es mi unidad productiva, si quieren. Hoy en día tengo un stock de capital, que sería una computadora, y un stock, entre comillas, de una cantidad aquí de horas trabajadas o factor trabajo, ¿ok? Si quieren, podemos pensar que las dos personas están trabajando a tiempo full, a tiempo completo, ¿ok? Por lo cual, si quieren, este L lo pueden considerar o como me dicen dos personas, o por ejemplo, se está hablando de horas, eso significa que tengo dos personas trabajando 44, 40 y... la hora estatutal, 45 horas por semana, por ejemplo. Da lo mismo, ¿cómo lo quieren pensar? Dos personas a tiempo completo y una computadora. Si yo compro una computadora más, ¿ok? La idea es, entonces, con una unidad más de capital físico, que sería una computadora más, ¿cuánto informe extra o cuánta, ustedes deberían decirme, ¿a usted qué produce en su empresa? Ya, por ejemplo, yo hago consultoría, yo soy una empresa de contabilidad, ¿ok? Entonces, la idea es, yo tenía dos personas, una estaba trabajando con la computadora y la otra
de vez en cuando, o sea, tiene que trabajar con papel y lápiz. Un ejemplo estúpido, pero si yo compro una computadora, si nosotros tenemos 2 computadoras ahora, ¿cuánto más entrega de contabilidad puedo hacer yo? ¿Se entiende el concepto de productividad marginal? Sí, profe, se entiende. Sí, Entonces, gráficamente, perdón. ¿Cómo lo represento yo en términos formales? O sea, ¿qué instrumento, entre comillas, matemático uso? Quiero ver cuánto cambia el Y. Entonces La voy, derivada. perfecto. Voy a ver esto, pero si yo estoy viendo la productividad marginal del capital, porque compro una computadora más, una computadora más, entonces la derivada parcial con respecto al factor trabajo, al factor capital. ¿Ok? Entonces, esta es, si yo escribo aquí abajo, si yo escribo aquí abajo, ¿lo alcanzan a ver? ¿Se ve? sí, Ya, entonces lo escribo aquí. Productividad marginal del factor capital, again, ¿no? Es nada más que la derivada parcial de la función de producción, cuánto cambia la producción, cuando yo marginalmente lo que voy a cambiar es solamente el factor capital. La otra posibilidad es que yo vaya a ver, que yo contrate una persona más. ¿Okay? Entonces, la productividad marginal del factor trabajo me dice, si ahora vamos a estar en 3 trabajando y no en 2, ¿cuánta más planilla o, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Qué quería decir en mi ejemplo yo? Por ejemplo, cada mes tengo que dar a mis clientes, decirle cuánto tienen que pagar de sueldos, ¿ok? Entonces, ¿cuánta más planilla puedo entregar yo a mis clientes si ahora tengo 3 personas contratadas? Bueno, esto no es nada más de cómo cambia Y, que sería F mayúsculo D, con respecto a su factor trabajo. Esta es la productividad marginal. La hipótesis que se hace normalmente es que para que tenga un sentido, todo esto es que ambas sean positivas. O sea, si yo contrato una persona más, no es que voy a producir menos, voy a producir algo más. ¿Ok? Misma cosa por la computadora. Pero, ¿cómo represento yo que estas productividades marginales son decrecientes? ¿Se entiende la pregunta? Lo estoy reescribiendo aquí en la lámina para tener más espacio, ¿ok? Entonces, la primera cosa que le dije es llamemos productividad marginal de cada factor, ¿ok? Entonces, la idea es que para que tenga un sentido esto, ambas son positivas, ¿ok? Pero son decrecientes. ¿Qué significa esto? Profe, puede ser que cuando se aumenta cualquier factor, ¿Sí? ya sea capital o trabajo, ¿Sí? va a disminuir la producción, Va a disminuir, significa... como el efecto contrario. Ah, pero en este caso, lo que me dices tú es que esto debería ser negativo. O sea que en vez de que la curva sea como, es que no sé si estará bien, Sí, dime. pero Yo intento de dibujar lo que me dices tú. A ver, no sé, si estamos hablando de una función cuadrática, en lugar de que sea una función creciente como una U, va a ser como va a llegar a un punto en que ya la producción va a bajar, como a medida que Ah, aumente ok, entonces, eh, a ver si entiendo. Lo que me propones profe. tú es algo así, a U invertida. claro. Ok. Aquí, a ver, Joaquín, sí, ¿qué me estás diciendo, Joaquín? No que igual en algún momento esa derivada no debería ser negativa Sí, al ser decreciente. O sea, al mm, llegar después del punto de como culmina arriba,
hacia abajo la derivada debiera ser negativa, ¿o no? Perfecto. Lo que me están diciendo ustedes es la siguiente cosa. Consideremos simplemente la derivada con respecto a, o sea, y como una función solamente de k y no de l. O sea, le estoy diciendo, dejen l fijo, olvidémonos. Si ustedes me dicen que yo debería graficar algo así, ustedes me están diciendo, de esta función, ok, si esta es la función y igual f de k. Yo veo que esta es una función con derivada primera, entonces la derivada es positiva hasta acá, ¿ok? Acá, en correspondencia de este punto, la derivada vale, si esto lo llamo K0, la derivada... Ahí la derivada es 0. Perfecto. Aquí la derivada es 0 porque la pendiente de la tangente, ¿ok? Entonces, en todos estos puntos la tangente efectivamente algo positivo, llegan a 0 y después cuando paso del otro lado, tengo toda tangente con pendiente negativa, ¿ok? Entonces, ustedes me están diciendo que si me dejan escribir como notación f de k abajo para entender que esta es la derivada, esto es la misma cosa que tengo escrita acá, f de k y esto es f mayúsculo de l, esta es la derivada parcial. Lo que me están diciendo ustedes es que yo aquí tengo fk positivo, f de k cuando k es igual a k0 es 0 y aquí tengo f de k negativa. Pero yo no le dije que la derivada primera va a ser negativa. Yo la única cosa que le dije es que va a ser, que quiero que sea decreciente. ¿Se entiende? Es diferente. Yo le dije, uno, tiene que ser positivo en el sentido, esto le estoy diciendo que tiene que ser positivo en el sentido que más adjunto un factor productivo, más produzco, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo adjunto a alguien y destruyo en esta mitad. En esta mitad de esta parte, yo le estoy diciendo que compra una computadora más y usted va a producir ni siquiera igual, menos, destruye, está destruyendo producción. Esto yo lo puedo imaginar, por ejemplo, no sé, cuando yo estoy muy cansado, estoy trabajando, trabajo una hora más y en realidad estaba trabajando en una planilla Excel y empiezo a hacer errores y básicamente la planilla es peor de cuando yo la tenía antes. Efectivamente, uno puede empezar a destruir aquí producción, pero esta no es la cosa que yo le estaba pidiendo. O sea, aquí nosotros lo que queremos simplemente es que la productividad marginal sea positiva, pero decreciente. Decreciente no significa negativa. Decreciente significa simplemente, si yo ajuntando una hora, primero trabajo una hora más y entrego y produzco 2 planillas Excel. Después trabajo otra hora más, pero como esté cansada, no alcanzo a hacer una tercera, 2 planillas más, hago una más, no solamente. ¿Se entiende un poquito lo que le estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Sí. Entonces, del término del gráfico de ustedes, tienen parcialmente razón, porque lo que yo le estoy pidiendo es que la productividad marginal sea decreciente, o sea, ustedes tienen razón, lo que yo voy a tener que graficar es algo que sea una función cóncava, ¿ok? Pero no quiero llegar al punto en el cual yo adjunto factores y destruyo. Esta parte del gráfico la tenemos que eliminar, porque yo lo que estoy pidiendo es que la derivada primera sea positiva, pero que la derivada segunda sea negativa. O sea, permiso, no sé, aquí no alcanzo a escribir. O sea, esto le estoy diciendo, la derivada segunda de mi función, perdón, lo voy a escribir así. ¿Cómo se lo puede escribir para que sea súper claro? Es como cambia esta derivada. Entonces lo vamos a escribir así como correctamente. Es como cambia esta derivada con respecto de nuevo al capital. Esto yo quiero que sea negativo
lo que significa que la variable que está aquí, la variable que sería la productividad marginal, es algo decreciente, que es lo que yo veo en esta primera parte del gráfico. Usted me da una función que es cóncava. ¿Okay? Entonces, si me permiten, voy a sacar la parte que que no respecta, que no es de nuestro interés, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener nosotros en consideración son situaciones en las cuales, si yo represento Y solamente como función de una variable, voy a tener algo de este tipo, ¿ok? Podría llegar a ser 0, pero lo que es importante es que aquí esto no lo sé, depende si aquí le pongo estrictamente positivo o podría llegar a ser 0, pero lo que sí tiene que ser decreciente significa que la derivada segunda, siempre respecto a la variable, es negativa. ¿Ok? Y esto vale por K, podría ser exactamente el mismo trabajo, la misma cosa, pensando que aquí L. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Todo ok? El ejemplo, como les decía, el ejemplo que uno dice, trabajo 1 hora más y hago tantos errores que estoy destruyendo producción, es posible, pero nosotros no vamos a considerar este caso porque es como que tiene menos sentido desde el punto de vista económico. Lo que sí consideramos es que cuando empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, la primera hora, esto es todo la diferencia es todo lo que produzco. O sea, si yo veo la pendiente de la tangente aquí es bien alta. Después, cuando llego a las 8 de la noche, como ven, mi productividad se fue por abajo, ¿ok? O sea, puedo trabajar 1 hora más, pero la única diferencia va a ser esta diferencia muy chica aquí en términos de producción. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Ok, entonces, con esto son la hipótesis que nosotros tenemos que hacer, la primera parte. La segunda es, entonces, ok, esta es la parte sobre los rendimientos, sobre las productividades marginales que tienen que ser decrecientes, ok, entonces aquí para tenerlo, déjenme escribirlo aquí abajo para tenerlo claro en la misma lámina, como una lámina de resumen. La otra cosa que tenemos que ver es la definición de rendimiento de escala. ¿Cuál es el concepto de rendimiento de escala? En palabras nomás, quiero decir. Entonces, la hipótesis son la siguiente. Vamos a hacer que la productividad marginal de cada factor es positiva, ¿ok? Pero decreciente. Entonces, le voy a escribir, como hemos dicho en términos de derivadas, FKK. KK no es una linda manera de decirlo, pero, ¿ok? Esto para resumir. ¿Cuál es el concepto ahora de rendimiento de escalas? Seguramente han escuchado el término. ¿Qué se le ocurre? Esto, profe, creo ¿Sí? que lo vi en micro 1. Perfecto, exactamente. Y si mal no recuerdo, se multiplicaba por un factor, como en proporción, como Perfecto. la función se multiplicaba por un número, Perfecto. y son constantes porque no variaba, o sea, no variaba la unidad producida. O sea, no es que no varíe, es que varíe en la misma proporción. Ahí sí. Perfecto. Ahora estamos súper bien. Entonces, Sí. Ignacia se acuerda perfectamente. La situación es la siguiente. En palabras, si lo queremos decir, ¿ok? Usando siempre mi estúpido ejemplo de cuando éramos una empresa que entregamos servicios de contabilidad. Estábamos con 2 personas y si el ejemplo es 2 personas, cada uno con su computadora, ¿ok? Ahora, si yo tengo, entonces, decimos que tenemos 2 unidades de capital y 2 unidades de trabajo.
si yo le digo que compro una computadora más, esto es el y tengo fijo las personas que están trabajando, este es el concepto de, y veo qué pasa, esto es el concepto que hemos definido ahora de productividad marginal del factor trabajo. Una unidad más, capital. Una unidad más de capital, una computadora más, ¿cómo cambia la producción? Yo podría hacer el otro, que hemos dicho, contrato una persona más, pero quedamos ahora 3 personas, siempre con 2 computadoras. Esto sería el concepto de ir a ver qué pasa en términos de productividad marginales. Ahora yo le puedo decir que voy a comprar una unidad más, una computadora más, y contrato una persona al mismo tiempo, extra, ¿ok? Entonces, lo que nos dice Ignacia es que si yo tengo una función de producción y, por ejemplo, adjunto el 50% más, o sea, en este caso, ¿verdad? Una computadora más y una persona más. Estoy diciendo que estoy multiplicando ambos factores por una constante. Un factor que llamémoslo, para practicar el alfabeto griego, lambda. Entonces, yo ahora voy a tener lambda unidad del capital, 1.5 en este caso, por ejemplo, y ahora voy a tener lambda unidad del factor trabajo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Le estoy diciendo que paso de 2 a 3 en ambos casos. ¿Sí? Lo que dice Ignacia es esto, cuando el rendimiento de escala es constante, esto equivale, esto significa que si yo multiplico por el mismo factor lambda, esto podría ser mayor o menor que 1, no importa, lo importante es que aquí esté el mismo. Cuando la función tiene rendimiento de escala constante, o si quieren decirlo homogénea de grado 1, esto me dice que es igual a multiplicar f de KL por el factor lambda. ¿Ok? Esta es la definición, que si se tiene que cuando se respecta, cuando esté igual vale, entonces estoy con rendimiento de escala constante. Entonces yo tengo que, esto me da una restricción sobre qué tipo de función yo puedo usar. Aquí en esta F mayúscula. Esta hipótesis me están dando unas restricciones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, hago una prueba. ¿Cuál es la función que usamos siempre, que se usa siempre que se le puede ocurrir, que han encontrado infinitas veces ya? La función es una función Cobb-Douglas. ¿Ok? Entonces, hagamos la prueba juntos, que efectivamente, si yo le doy esta hipótesis, estoy respetando si yo le doy esta función, perdón, con esta hipótesis, estoy respetando lo que estos dos bullet points aquí, estas dos hipótesis que hemos dicho. Lo chequeamos juntos, entonces, pues, justo para, lo sé que lo van a hacer, pero solo para estar todos de acuerdo. Me dicen que tendría yo que escribir para hacer el check, para demostrar que esta función tiene rendimiento de escala constante. ¿Qué hago? Yo soy humano, yo escribo, pero ustedes me dicen. Estamos yendo lento, yo lo sé que estamos yendo lento, pero de otro lado, de experiencia me di cuenta que cuando yo voy más rápido, después salto estas cosas que creo que sean básicas, como dice decir, que todo el mundo sabe, y después se cae uno sobre esta parte, entonces mejor que estemos todos de acuerdo. ¿Cómo hago yo para hacer la prueba? A ver si Ignacia nos ayuda de nuevo. O sea, en este caso se tomaría como otro, en vez de alfa puede ser beta, ¿Perfecto? para multiplicar sería beta por Y, si no me equivoco. O solamente lo de adentro. Lo de adentro, porque mira, tu objetivo, esto es muy importante, tu objetivo es llegar a mostrar este igual, pero la primera cosa que tú tienes, de la cual parte es esta. Entonces, tú primero escribimos esto y vemos si nos da este igual. ¿Se entiende? Ujú. Ya, perfecto. Entonces, como digo, justamente estamos viendo lo que está adentro, ¿ok? Entonces, más que escribir K, yo ahora escribo beta K, como Empieza acá, claro. Ignacia, perfecto, pero esto lo dejamos todo entonces está elevado a alfa, y aquí mismo factor será beta L,
pero todo está elevado a 1 menos alfa. ¿Ok? Ahora desarrollamos un poco esta cosa. Eso se podría factorizar, ¿no? Se puede factorizar, ¿en qué sentido? Puedo poner todo junto si quiere en el beta. O sea, puedo poner... Perfecto. Esto, por la propiedad de la potencia, es beta alfa por K alfa por beta 1 menos alfa por L 1 menos alfa. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y ahora creo que este momento lo que dice es, que dice Ignacia es que tengo un beta escrito acá y tengo un beta escrito acá. Entonces, ¿cuánto vale este beta en realidad? Este vale beta, de nuevo, propiedad de la potencia, elevado a alfa más 1 menos alfa. Y después me queda acá alfa, L1 menos alfa. Pero este, ¿qué significa? Este es beta, ¿verdad? Alfa menos 1 menos alfa, perdón, más 1 menos alfa, me queda solo beta. Claro. K alfa, L1 menos alfa. ¿Esto quién es? Este es la Y que decíamos al principio. ¿Okay? Esta es nuestra función de producción original. Entonces, originaria. Entonces, esto me dice que yo tengo una función f de beta K, beta L, y el resultado es igual a beta por nuestra f, nuestra función. Esto para que lo vean de manera más explícita, ¿ok? Entonces, ¿se entiende? Hemos mostrado este igual. Entonces, estamos ok con la propiedad del rendimiento de escala. ¿Estamos ok todas y todos? Tenemos que llegar a mostrar esto, que es un beta por la misma función original. Entonces, en este caso es simplemente bajo, gracias al hecho que aquí los exponentes se simplifican y me queda solo el beta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Por mi parte, sí. Súper. Ahora quiero mostrar entonces, por ejemplo, por el factor trabajo o el factor capital, elijan ustedes uno de los dos. Quiero mostrar que la productividad marginal es positiva, pero decreciente. O sea, tengo que calcular la derivada primera y la derivada segunda. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale? Bueno, hacemos siempre capital. ¿Cuánto vale la derivada primera de la función? ¿O cuánto vale la productividad marginal del capital? Si yo estoy aquí y tengo esta función, K alfa L1 menos alfa, ¿cuál es la derivada parcial de f con respecto a K? Escribámoslo más explícito, no sé si era productividad marginal del capital, que no es nada más que la derivada. ¿Cuánto vale? ¿Están de acuerdo conmigo que esto no es nada más que alfa, K, alfa menos 1, L1 menos alfa? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. A menos que, puesto que aquí yo le hice esta hipótesis, estamos seguros que esta cuestión es positiva. No hay por dónde sea negativo porque alfa es positivo. ¿Ok? Entonces, esto sí o sí es positivo. Y tengo que ir a mirar la segunda cosa, o sea que lo que hemos llamado la derivada segunda, f de kk. ¿Cómo es? Esto tengo que mostrar que es negativo, pero esto no es nada más que la derivada de esta cosa que tengo acá, ¿verdad? Entonces, esto me confirman que estamos todo bien. Si yo tengo que hacer la derivada segunda, será la derivada de la derivada, entonces esto es alfa por alfa a la menos 1, por K a la alfa menos 1 menos 1 menos 2, por L 1 menos alfa. ¿Esta cosa es positiva o negativa? Que entonces, esto es El menos 1 lo hace negativo. perfecto. Esto seguramente es negativo porque, ojo, que alfa es más chico que 1. ¿Ok? Entonces, como esto acá es negativo, todo el resto es positivo, entonces esto me dice que la derivada primera es positiva, pero la segunda es negativa. O sea, check, estoy bien, funciona también, estoy respetando también mi propiedad de la derivada parciales. ¿Okay? Entonces, si
si uno le da una función de producción, cualquiera sea, y le pregunta, hagan un check que se respetan las propiedades básicas de rendimiento de escala constante y productividades marginales positivas pero decreciente, uno lo que tiene que hacer es lo que hemos hecho acá. Cuando es, o sea, uno podría tener, o sea, en otros modelos, uno puede tener rendimientos de escala que son crecientes, por ejemplo, pero nosotros aquí no lo vamos a ver, nunca, ¿ok? Pero el importante es que también tengan clara las definiciones de rendimientos de escala, va a tener que ver con si esto, lo que encuentran aquí, es mayor, menor o igual. O sea, si lo que sale aquí, si esto es igual, estamos con rendimientos de escala constante, si no, podrían ser creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces, pero nosotros siempre vamos a usar esta hipótesis, pero se podría utilizar otra, o sea, en otros modelos se usan otras, se pueden analizar también conceptos de rendimiento de escala crecientes, por ejemplo. Ok, hasta acá estamos bien. Entonces, esto es para que tengan una idea en las láminas, me parece que ya les subí todo. Toda la parte en la cual le hace las definiciones de cómo son las propiedades que hay que respetar, ¿ok? Una vez que tenemos estas propiedades en la internalizada, ¿ok? Solamente quizá puramente a nivel de curiosidad, y aquí paro, ¿ok? Entonces, repito, estoy yendo lenta, pero ojalá si esto le quede súper claro. ¿Se han preguntado por qué se usa tanto estas funciones de producción Cobb-Douglas? ¿O se han preguntado o lo han visto? Posiblemente lo han visto en micro, ¿eh? No sé si no sé si lo han visto, y si lo han visto se acuerdan, pero no sé si se han encontrado con esta pregunta. ¿Por qué estamos tan obsesionados con esta función de Cobb-Douglas? Aparte que es fácil, ¿no? Aparte que le salen las derivadas bien. Normalmente, cuando una función, esto tiene tanta popularidad, porque de alguna manera reproduce bien alguna característica de los datos, ¿ok? Entonces, aquí, solo para, o sea, su curiosidad, ¿ok? ¿Cuál es qué está escrito aquí? Entonces, quiero llegar a mostrarle qué son los factor shares. Entonces, es algo que en realidad ustedes ya deberían saber de un poco el concepto de función homogénea, pero miremoslo explícito. Cuando yo le digo que tengo una función de producción, ¿verdad? Y, función de producción que depende de capital y factor trabajo, y tengo la Cobb-Douglas. Imagínense que yo le digo de manera muy simple que estamos hablando a nivel de economía agregado, quiero maximizar, por ejemplo, una empresa que tenga esta función de producción, ¿ok? Que maximiza sus utilidades. Las utilidades son cuánto produzco, precio al cual vendo normalizado a 1, ¿verdad? Menos costo de producción. Ahora, ¿cuánto me cuesta producir? Bueno, tengo que pagar un salario W por cada unidad de trabajo, y tengo que pagar una tasa de interés R por cada unidad de capital. ¿Se acuerdan por qué? O sea, es la misma razón un poco que hemos dicho detrás del por qué la inversión depende de la tasa de interés. O que aquí le estoy diciendo yo el capital físico, ¿cómo lo obtengo? O lo arriendo, entonces esto podría considerarlo como R, como la tasa de interés, o sea, como el costo de arrendarlo, o lo tengo que usar de capital, o sea, como capital propio, pero en este caso estoy considerando que igual tengo un costo oportunidad, ¿ok? Entonces, decimos que yo arriendo, si quieren, el capital no es de mi propiedad, sino que lo estoy arrendando, estoy pagando un costo que es este R. Si yo hago micro 1, o sea, ¿cómo hago yo para maximizar mis utilidades? Sustituyo esta expresión aquí dentro, ¿verdad? Y uso la condición de primer orden, o sea, cuando es que la derivada, vaya a sacar la derivada primera,
con respecto a K, con respecto a L, y la pongo igual a 0. Ahora, la derivada primera entonces será la derivada de Y, básicamente con respecto al capital, que es la expresión que hemos visto antes. Y aquí, en la parte donde entra capital, aquí. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta parte con respecto a K? Simplemente R. ¿Ok? Entonces, todo esto menos R igual a 0 significa esta expresión igual R. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? No es nada extraordinario. Pero más que escribir la cosa como la escrita en la, como está escrito aquí. Si ustedes ven, está escrito en términos de cociente. ¿Ok? Es K dividido por L y K dividido por L. Esta manera me ayuda de hacerlo de manera explícita, de ir a ver cuánto vale lo que llamamos capital share, o lo que también la otra del factor trabajo se llama labor share. O sea, ¿cuál es la proporción con respecto al PIB total de la compensación del factor capital y cuánto es la proporción con respecto al PIB de la compensación del factor trabajo? Estas cosas tienen mucho debate, están mucho en debate hoy, ¿ok? Porque cuando uno dice que a los trabajadores le está yendo peor y que a la parte de PIB que se va a las utilidades, o sea, lo que son propietarios del capital, está subiendo, de esto estamos hablando, ¿ok? Entonces, esto que le puede parecer árido, no es árido. ¿Okay? Aquí detrás pueden haber discusiones políticas muy fuertes, porque la función de producción Cobb-Douglas, ¿qué implica? Que si yo voy a calcular esto y ustedes entonces sustituyen esa expresión aquí, el resultado son alfa y 1 menos alfa. O sea, la función de Cobb-Douglas, producción, me está diciendo que la proporción de todo el PIB que se va a la remuneración del capital es una constante que vale alfa, y la proporción de todo el PIB que se va a remunerar el factor trabajo, o sea, la masa salarial, cuánto ganamos, el salario promedio dividido por cuánto estamos trabajando, debería ser algo constante. ¿Es así en los datos? ¿Sí o no? Siempre sacado de Jones. ¿Qué ven aquí ustedes? Hay dos series, una en azul y una en verde, porque hay maneras diferentes de calcular, porque no es claro, no es fácil ir a ver cuánto vale K, cuánto vale R en una tasa de interés en promedio, en la economía, o sea, hay diferencia en cómo calculamos estas cositas. Entonces podría ser la serie en azul o la serie en verde. Pero en ambos casos, ¿qué ven ustedes? Y aquí paro, ok, perdón, son un minuto atrasada. ¿Qué ven ustedes? ¿Le parecen constante? Ah, sí, chao Constanza, perdón. Nos vemos el jueves, sí. o más bien le mando el video, pero sí. Si hay alguien que se puede quedar o si tienen todo el control, cierro acá, por supuesto. Pero aquí le está diciendo que este capital share debería ser un valor alfa y entonces el labor share debería ser el valor 1 menos alfa. Ya aquí yo veo que si más o menos esto me parece, bueno, con cambio, pero hasta los años 2000 más o menos constante. Aquí una buena aproximación es de alfa, o sea, si yo tengo que darle un número, este alfa valdría como, sí, 30, 33, 34%, o sea, algo como 0.33, por ejemplo, o 34. ¿Se ve? No sé si están de acuerdo conmigo. Y respectivamente 1 menos alfa es lo que yo veo aquí si hago un promedio de estos valores. Toda la discusión hoy en día sobre el hecho que a los trabajadores les está yendo peor y a los capitalistas mejor, es esto. Miren esto. ¿Ok? Aquí cierro. No sé si se entiende, no sé si ven lo que está pasando en esto, en lo que habría pasado en los últimos 15 años, 20 años. ¿Sí? Perfecto, ¿se ven? Entonces sube de manera consistente, si quieren, este alfa, si aquí era ok 0.34, aquí lo debería decir que más bien unos 0.39, ¿ok?
Entonces, como que estaría subiendo la proporción que se va a la remuneración del PIB, que se va a la remuneración del capital, y baja la remuneración, lo que va al factor trabajo. ¿Serán los robots o será la tecnología, la competencia? No entro aquí en las explicaciones, pero efectivamente parece haber algo acá que está pasando. Ok, paro aquí, le envío vamos avanzando, le envío el video el jueves. Como siempre, si tienen duda, pregunta, me piden, y el viernes tendrán una ayudantía donde empiezan a trabajar con algún ejercicio de estas cosas, sobre estos tópicos. Eso, a menos que no tengan alguna otra cosa, sorry que estoy atrasadín, está un poco atrasada. Y suerte con todas las otras cosas. Gracias, profe. Chao. No, profe, que esté Chao. bien. Chao, profe, gracias. Chao.